Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. En la línea de fuego, con Scarlett Caseros y Héctor Palacios. Prepárate para el análisis más directo, las opiniones más encendidas y los temas que arden en la agenda nacional. Viernes, 6 de la tarde. Súmate al debate en la línea de fuego, donde la verdad quema. Muchísimas gracias por estar de vuelta con nosotros en su programa, En la línea de fuego. Pues seguimos acá haciendo el análisis con nuestro querido Sammy Morales y con Scarlett Caseros. Y Scarlett ya nos amenazó de que tiene 2 preguntas para hacer. Sí, totalmente. Déjenme hablar, dirían por ahí. Déjenme hablar, dale. Sammy, una de las cosas que hemos visto todos y hemos sido testigos es la forma de liderar de quienes pertenecen al oficialismo en este momento. Y me gustaría también saber cuál es tu criterio en cuanto al impacto que está generando a nivel internacional las decisiones de este mal gobierno. Excelente pregunta, porque todos nos preguntamos qué está pasando con el liderazgo. Pareciera que no hay liderazgo, pareciera que no vamos a ningún lado. Ya dijimos antes que el rumbo es el despeñadero, ¿verdad? Pero ¿quién nos está dirigiendo al despeñadero? Hubo un diputado en la gestión 2016-2020 que en el Congreso dijo: miren, mucha, aprueben estas leyes porque estas vienen con instrucciones en inglés. Y si ustedes no las aprueban, van a perseguir a sus hijos y a sus familias. ¿Dónde está ahí el debido proceso? ¿Dónde está ahí la independencia de poderes? ¿Dónde está ahí la soberanía de nación? Cuando instrucciones foráneas, él dijo en inglés, podrían venir en cualquier otro idioma, llegan al Congreso para que se aprueben unas u otras leyes. Y pongámonos un poquito a analizar y démosle una reingeniería, una ingeniería inversa, ¿verdad? Si las instrucciones vienen en inglés, o venían en inglés, o en otro idioma, vienen de fuera del país. ¿Quiénes pueden dar esas instrucciones? ¿Diplomáticos? ¿Embajadores? Si fueron los embajadores, preguntémonos, ¿qué es un embajador? ¿Un embajador es una hermanita de la caridad que viene a resolver los problemas del país? No. Un embajador es la persona que representa los intereses de su nación ante la nación anfitriona, ante la nación huésped. Significa que tiene intereses de su nación ante nuestra nación. Y se está pidiendo que se aprueben leyes. ¿A quién van a beneficiar esas leyes? ¿A los ciudadanos de nuestra nación o de su nación? Entonces, partiendo de ahí, nuestros jóvenes tienen que entender que no todo lo que viene de fuera es necesariamente bueno, porque representa intereses. No significa que sea malo, significa que no son o que no se está haciendo para los intereses de nuestra gente. Entonces, ¿por qué vemos esa falta de liderazgo? Porque yo percibo que lo que está sucediendo es que se están siguiendo órdenes de fuera. ¿Para qué? Para muchas cosas, instaurar en nuestro país un régimen del que no podamos salir, para mantener el gobierno progresista de izquierda, socialista, comunista, como le quieran llamar, durante mucho tiempo, el que seamos parte de esos gobiernos del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, y que no salgamos de esa situación por mucho tiempo. Fortalecer, o mejor dicho, destruir a la clase media y quedarse solamente con la clase baja y la clase dueña de los recursos. Hay que tratar de entender por qué está pasando, pero liderazgo no hay. Lo que hay es gente, personas y funcionarios que están cumpliendo órdenes. Ahora, tu pregunta tenía que ver con cómo se relaciona esto con cómo nos perciben en el extranjero. Algo pues preocupante. nos perciben como que estamos siguiendo sus instrucciones. Nos persiguen como que estamos haciendo lo que no se pudo hacer antes. Naciones Unidas está logrando hacer lo que no logró hacer en el gobierno del presidente Jimmy Morales, que impidió que esa agenda avanzara. La OEA está haciendo lo mismo, la comunidad internacional está haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo nos perciben? Como el país donde están logrando avanzar con su agenda. Y no les importa la imagen que tenga el gobierno, lo que les importa es
lograr sus objetivos, que sus representantes logren implantar en nuestras leyes, en nuestro territorio, en nuestros procedimientos, en nuestro país, las leyes que defiendan y protejan los intereses de sus naciones. ¿Cómo ves tú en relación a esto que estás diciendo, el tema de esas alianzas que se pueden tener a nivel internacional? ¿Crees que a nivel internacional van a tener confianza de poder invertir y hacer muchísimas cosas por el tema de que ya no hay ni seguridad, donde el crimen organizado prolifera casi como México, porque México está tremendo? En México sigue habiendo inversión, porque luego nos vamos. Las naciones, los intereses de quienes defienden, los intereses de los grandes capitales. Y si los grandes capitales están generando ese caos, por algo lo están haciendo. Entonces, yo creo que, por supuesto, que preocupa y uno dice no va a venir inversión, la cosa se va a poner peor, y sí se está poniendo peor y se va a poner peor, porque al reducir la clase media, simple y sencillamente todos los demás nos convertimos en, recipiendarios de la buena fe de quien esté arriba, ¿verdad? Y eso es lo que pretenden hacer. Hay un concepto que se llama renta básica universal, que tiene que ver con esos fondos que se trasladan gratuitamente a las personas sin hacer nada para que no hagan nada, pagándoles el ocio. Esa renta básica universal que está planificada por estos líderes internacionales que tratan de poner o de instaurar este nuevo orden mundial, para hacer justamente que el voto clientelar siempre exista, que la lealtad de la clase baja siempre exista y que la clase dominante nacional e internacional, o que esas élites políticas puedan manejar los países y los recursos. Entonces, me preocupa la violencia, me preocupa todo lo que está pasando, pero yo creo que es de diseño y creo que lo están utilizando para manipular a la población, la misma gente de gobierno. El audio que mencionás aún lo encuentra uno en YouTube. Si pones el nombre del que era presidente en ese entonces del Congreso y pones audio filtrado, te aparece ese audio y puedes escuchar justamente cuando le está dando instrucciones a todos los jefes de bancada de aprobar esas reformas al sector justicia a través de modificaciones a la Constitución. Claro, definitivamente. Eso es bien importante que la gente lo sepa y que lo busque. Porque la gente cree que uno les está dando cuento y ahí está, las pruebas están ahí. Y coincidentemente, 4 días después de que el Congreso logra quitar a ese presidente del Congreso, estamos hablando de Mario Taracena, para no andar por las ramas, porque son hechos, no estamos acusando a nadie, sino son hechos. 4 días después de que a él se le reemplaza como presidente del Congreso, a mí me van a traer con un equipo tipo SWAT, con patrullas y más de 100 policías a mi casa. ¿Por qué? Porque era una acción hepática, revanchista, para poder doblegar al presidente y tratar de votarlo. Ahí sí era un intento de golpe de Estado. Exacto. ¿Pero qué hizo el presidente Jimmy Morales? Nada. Mantuvo la boca callada y enfrentó solo, ahí es que solo contra el mundo, a esos poderes supranacionales e internacionales con la ley en la mano. Porque la CICIG salió de Guatemala no a patadas, salió con la ley. Simple y sencillamente se aplicó la denuncia o el aviso de que el contrato no se renovaba, de que no contrato, sino el acuerdo no se renovaba. Y no hubo más que respetar la decisión soberana de un país. Pero esta gente está, no, es que me quieren dar golpe de Estado, ay, es que hoy no pude levantarme porque me van a votar. No. Hay que enfrentar los problemas, las situaciones, respetando las instituciones y las instancias que el país tiene. Y tiene la ley, y la ley, pues el mismo presidente la usó para poner una denuncia y el Ministerio Público lo está utilizando para perseguir esa denuncia, y se han desnudado muchos vicios y muchos delitos que ahora quieren cubrir diciendo, no, ahí viene el coco, ¿no? Bernardo Arévalo jamás ha tenido ética del carácter para afrontar sus responsabilidades, y cuando él dijo lo que dijo a favor de su hermano, yo me imaginé una señora con una falda tapando al hijo. Con la enagua. Cada quien es... Mira, es bien interesante esta parte porque, perdón que me refiera al audio, pero es que es bien puntual. En el audio él es claro y específico y dice, van a ir tras sus hijos. Sí. Así que si los tienen en Guate, sáquenlos porque su mujer los va a matar. Eso fue la expresión que él utilizó. Correcto, Sí. correcto. Ahora, detrás del hijo de quién fueron.
detrás del hijo del presidente. Ahí está, o sea, mira, yo y creo mira, que a mí más me impacta, pruebas no puede sí, haber. A mí me impacta recordar eso y de verdad, como padres de familia, es algo tan indignante. Y yo sé que para ustedes fue muy difícil esta situación, pero lo tomaron con prestancia, con ética del carácter, y eso a muchos que no les gusta, les va a doler recordarlo, pero existió y va a quedar en la historia eso que se dio, que no se ve en este gobierno ni se va a ver. Y la administración de esta embajada durante ese tiempo, que mandaba las órdenes en inglés, precisamente provocó muchos más daños en la situación electoral anterior. Hace 2 días tenemos a María Elvira Salazar, que por cierto fue la que interpeló a Todd Robinson, preguntándole por qué los dineros de USAID se estaban utilizando en las elecciones en Guatemala. Exacto. Y manda una carta a Marcos Rubio diciéndole que en Guatemala se ha presionado a jueces para poder cambiar el sistema judicial en Guatemala y favorecer a ciertos sectores que son justamente de los que estamos hablando, que hoy se están victimizando. Sí. No sé si tenías conocimiento de dicha carta. Sí, vi la carta y vi también que hubo algunos que se equivocaron y salieron maltratando a la señora esta. Pero da un poquito de esperanza, ver esa situación. Pero no podemos depender de que vengan de fuera a salvarnos. Lo que les decía, es importante que no perdamos ni un segundo y que con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, podamos, pues, simple y sencillamente fortalecer lo que es nuestra nación. Nuestra nación es una nación que es una república que respeta sus instancias, sus poderes, sus instituciones, la familia, la iglesia, el matrimonio, la vida. Y eso lo debemos defender. Y todo lo que está sucediendo, voy a salir un poquito de esto, pero patojos, todas las luchas en las que los han metido, la lucha de género, de la ideología de género, del feminismo, del ecologismo, simple y sencillamente es una extensión de la lucha marxista, donde pusieron a 2 sectores antagónicos, la burguesía y el proletariado, ricos y pobres. Cuando eso se desgastó, empezaron a encontrar un montón de causas polvorín. Yo las llamo causas polvorín porque se encienden fácilmente pero no tienen sustento. Y cuando una se enciende a otra, pero son causas polvorín con las cuales a ustedes los han manipulado, los han llevado a elegir estos gobiernos, este gobierno que tenemos ahora y los gobiernos en Latinoamérica que ofrecen las soluciones y ofrecen ser la panacea de todos los males, pero al final de cuentas solamente los están agarrando de tontos útiles. Razonen, piensen y no le crean a nadie, ni a mí ni a nadie. Cuestionen, lean la ley, que no los vacilen, porque eso es importante. Bueno, Scarlett. Me deja reflexionando porque definitivamente esta generación, si logra analizar lo que está pasando, si logra informarse, si logra tener criterio, va a poder fortalecer no a largo plazo, sino a corto plazo, mejores decisiones en las próximas elecciones que pues tanto que espera Guatemala un cambio. Referente al tema de la comunicación estratégica que hemos visto no solo en Arévalo, sino en su gente, digámoslo así, ¿verdad? Y yo me refiero a Arévalo porque yo no lo reconozco como presidente, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que tú crees que puede generar entonces esa comunicación estratégica que siempre es defensiva, es confrontativa, divide a la nación en lugar de unirnos? ¿Qué futuro ves ahí? No le veo futuro. O sea, lo que veo es que están implementando la estrategia que siempre ha utilizado la izquierda, la victimización. Y en Guatemala la hemos vivido desde los acuerdos de paz, la firma de los acuerdos de la paz, que la izquierda se ha victimizado y se ha victimizado y se victimiza y se victimiza y se victimiza, pero atrás están tirando la piedra y escondiendo la mano. Y ese es el mismo tipo de comunicación que tiene el gobierno actualmente. En tiempos desde el 2013, 14, 15 para acá, hemos podido ver un fenómeno en la comunicación en Guatemala. Y quizás sucedía antes, pero se hizo evidente y se hizo descarado.
donde había un líder que manejaba la comunicación. Él jalaba a toda la gente a su despacho y salieron fotografías, y era un diplomático. Salieron fotografías de toda la gente en su despacho y él dándole órdenes en inglés o más o menos en español para decirles qué tenían que hacer. Pero estoy seguro que hay muchos estrategas y personas de fuera que vienen a indicar qué hacer. Y los medios se pliegan, porque los medios, o muchos medios, pertenecen a capitales. O sea, el medio es una empresa comercial. Una empresa comercial tiene productos que vender y tiene situaciones económicas que defender. No hay más en la noticia que eso. La noticia es un producto. Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando, tratando de hacerle contrapeso a esa estrategia que es muy grande, que se desnudó y ya sabemos cómo funciona, pero tenemos que hacerle contrapeso. Y algo importante para las elecciones próximas que tú mencionas es que tenemos que empezar ya a pedir el voto o la revisión del voto manualmente, el conteo de los votos manual, siempre, porque no podemos depender de un software que puede manipular cualquier persona. Entonces, si en comunicación y estrategia de comunicación hablamos, tenemos que ver nuestra estrategia de comunicación, y creo que tenemos que decirle a todos los partidos, a todos los candidatos y a toda la ciudadanía que debemos exigir el conteo manual de los votos para que pues no haya ninguna duda y no vuelva a darse un fraude electoral como el que se ha denunciado. Tanto que se ha tratado de evitar de que vivamos como Venezuela, como Cuba, como todos los países que están alineados hacia el progresismo, y en este estilo de comunicación también vemos el actuar del mal llamado Partido Semilla también, que ha sido la comunicación que ellos nos han transmitido a través de todo lo que hacen, confrontación, pleito, agresión, mentiras, lenguaje inclusivo, todo eso que es para una generación que de veras... Sí, pero mira, ahorita confunde. En estrategias de comunicación, porque ahorita salió Samuel Pérez Atías, papá de Samuel Pérez en el Congreso, y dice, yo no tengo nada que ver con él, no tengo nada que ver con él, es mi hijo, lo quiero mucho, no tengo nada que ver con él, en política no compartimos, bla, 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 bla. Ahora yo estoy proponiendo una derecha progresista. No, hombre. ¿No habías visto eso? No. Pero mira, son narrativas, entonces son estrategias, ¿verdad? Entonces viene el asunto interesante, porque que dice, no, yo no tengo nada que ver, pero propongo, y eso no me lo van a entender, pero necesitamos que nuestros jóvenes sean de derecha progresista. Entonces, razón, nuevamente, hijos, la manipulación de nuestra juventud, de nuestros muchachos, a través de esos contenidos, a través de las universidades, y bueno, pues tenemos que contrarrestar eso, ¿verdad? Por eso los jóvenes son importantísimos, para que les demos las herramientas y no se dejen utilizar. Fíjate que me voy a brincar lo que está acá, porque veo que tenés una perspectiva bien interesante que quiero que me compartas tu criterio. Sos un hombre de familia, sos una persona creyente. Nosotros hemos cometido el pecado, sobre todo a la hora en que nos juntamos con la familia en la mesa, decir, en la mesa no se habla de política. Yo pienso que en el seno familiar es uno de los más grandes errores que se ha podido cometer, porque entonces vas a ser padre el 75% de la vida de tu hijo, pero ese otro 25% ¿quién lo llena? Y sos un papá que debería de llenar al 100%, sino imponerle tu ideal, darle esa perspectiva. Claro. Tenemos una edad mínima para ser presidente. En mi opinión deberíamos de tener esa misma edad mínima para votar. Porque si hasta X edad sos responsable o maduro políticamente, pues a esa edad deberías de poder elegir presidente. No es así, pero entonces vos como guía de tu casa deberías de poder hablar con tus hijos al respecto. Y es algo muy importante, porque hablaste hace poco de la religión, de los valores, de todo eso que venimos arrastrando nosotros de generaciones, que nos enseñaron también. Que literal somos de la misma generación. Exactamente, sí. Y debemos transmitirlo a esos hijos. ¿Qué opinión te merece eso de no se habla de política? Que está mal, está muy mal. Es como aquello de, no, yo no le hablo de sexo a mis hijos. Alguien les va a hablar de sexo. Alguien les va a llevar en nuestros tiempos una revista o qué sé, ahora ahí está el internet y todo. Entonces es importante que hablemos con nuestros hijos de política, máxima ahora, porque estamos siendo pues conquistados, nuestro territorio, nuestro pensamiento, nuestra filosofía, nuestra nación está siendo reemplazada por otros pensamientos.
es importante hablar de política, enseñarle a nuestros hijos a cuestionar, a criticar, a escuchar, pero como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Escudriñadlo todo, retened lo bueno. Exacto. Y pues con mis hijos y con mis sobrinos, con los patojos de la oficina, hablamos de política, hablamos de lo que está pasando y no es imponer un criterio. ¿Qué piensan de lo que escucharon en la conferencia de prensa? ¿O qué piensan de lo que leen ahí? ¿No creen que podría haber algo más? Lean entre líneas. Lo que está evidente o lo que se ve no es necesariamente lo que se busca. Con lo que les decía de los embajadores, ¿verdad? Un embajador es el representante de los intereses de un país ante otro país. Entonces, ¿qué va a defender? Sus intereses. ¿Por qué entonces pretendemos o creemos que una persona de fuera nos va a venir a salvar? Entonces, lo que dice un embajador tiene un objetivo. Lo que dice un diplomático tiene un objetivo. Lo que dice un político tiene un objetivo. Tratemos de ver atrás de sus palabras qué es lo que quieren. Y a mis hijos les digo, y a los muchachos, con las noticias hagamos un experimento. Nunca crean una noticia, nunca, ninguna noticia, ni aunque yo la dé. Pregúntense a quién beneficia esa noticia, porque la noticia es una, pero dicha de una forma beneficia a alguien, dicha de otra beneficia a alguien más. Exacto. Por ejemplo, si en mi caso de las canastas navideñas había una victoria legal de nuestra parte, decía, el juez beneficia a Samuel Morales. O sea, ya no era justicia, sino era un beneficio. Era un beneficio, ¿verdad? Ahora, en estas gentes, si les ponen un proceso, porque el mismo presidente puso una denuncia, entonces si viene un proceso en función de esa denuncia, nos están persiguiendo, que el juez... No, nos están... No. Los que están persiguiendo son ellos, porque quieren destituir el juez puede ser la misma persona, pero en dos casos distintos, la noticia se presenta de una forma distinta, porque entonces la noticia dice... el juez o tal persona arremete contra la otra. Porque no arremetió, le dijo cuáles eran sus delitos, cuáles eran sus situaciones incorrectas. Pero esa misma noticia, vista desde dos perspectivas, puede generar una percepción completamente distinta. Entonces le digo a los patojos, vean esa noticia, ¿a quién beneficia? Si beneficia a alguien, es muy probable que esa persona o que ese sector haya financiado la forma en la que se dijo la noticia, para no decir dio fafa. O sea, o esa persona tiene el poder suficiente para manipular la noticia. ¿A quién beneficia la noticia? Y una cosa es la noticia, el hecho, otra es cómo se dice, y la otra es la noticia que ni se dice. Exacto. Porque, pero es importante eso. Entonces yo creo que a los patojos hay que hablarles de política, hay que darles herramientas para que cuestionen no solo el sistema, porque el sistema se puede cuestionar, el sistema no sirve, hay que cambiarlo. ¿Cambiarlo por qué? ¿Para qué? Si la República ha funcionado históricamente bien, por eso tiene sus pesos y contrapesos. Queremos dar el poder solo a una persona, puede ser una excelente persona, pero cuando esa persona ya no esté, y quien llegue a reemplazarlo puede ser un déspota, puede ser completamente distinto. Por eso no conviene darle el poder a una sola persona, a un solo grupo. Pero sí, hay que hablarles de política y tiene que ser una discusión de todos los días. Definitivamente estás diciendo lo que hemos dicho muchas personas que tenemos que ver en el tema de la educación. Hay que hablar mucho con los hijos, ayudarlos a que tengan ese juicio crítico, que fortalezcan su ética del carácter para tomar buenas decisiones, pero tenemos un frente que nos divide, que es el mal uso de la tecnología, que nos ha alejado de la realidad. Pero bueno, ya tenemos poco tiempo. Sami, en un minuto, ya que conocemos la realidad en cuanto a gobernanza, las funciones de Arévalo, tenemos una terrible debilidad que son las ejecuciones que se dan desde la municipalidad. No hay una gestión, no hay estrategia, no vemos cambios. ¿Qué puedes opinar al respecto en un minuto? ¿De la municipalidad? Sí. La situación de la ciudad capital es terrible, pero también la ciudad capital tiene el influjo de todos los municipios aledaños en tránsito, en personas, que difícilmente una municipalidad o una sola persona, una autoridad va a poder resolver, tiene que ser un trabajo en conjunto. Luego pareciera que existe el deseo de concentrarnos y tenernos metidos en espacios, y hablando de teorías conspiranoicas está el concepto de las ciudades de 15 minutos, ¿verdad? Donde no tenés que moverte en carro, desaparece el carro y te mueves y no tenés posibilidad de ir a otro lado.
Entonces creo que al final de cuentas resolver los problemas de la ciudad van a llevar mucho tiempo, pero tenemos que regresar a lo que se ha planteado infinidad de veces de muchas formas. Desarrollar otras áreas del país hacia donde pueda migrar la concentración de poder y la concentración económica del país y la concentración productiva para que esos lugares sean imanes hacia donde migre la gente y no estemos metidos todos en el mismo espacio geográfico. Gracias, pues aquí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, ya le llaman zonas de oportunidad a esa ciudad de 15 minutos de la que estamos hablando. Zonas de oportunidad. Que por cierto, en Europa ya reventaron con eso, ¿verdad? Correcto. Bueno, Scarlett, la despedida entonces. La verdad ha sido para mí un honor tener aquí a dos guapos Gracias. caballeros y honorables, y especialmente a nuestro invitado, que gracias por tu tiempo, gracias por estar siempre incondicional para tu país, porque no hay nada más importante que hacer patria, que hacer nación, y pues de esta manera les damos gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Esto fue En la Línea de Fuego. En la línea de fuego, con Scarlett Caseros y Héctor Palacios. Prepárate para el análisis más directo, las opiniones más encendidas y los temas que arden en la agenda nacional. Viernes, 6 de la tarde. Súmate al debate en la línea de fuego, donde la verdad quema. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. En la línea de fuego, con Scarlett Caseros y Héctor Palacios. Prepárate para el análisis más directo, las opiniones más encendidas y los temas que arden en la agenda nacional. Viernes, 6 de la tarde. Súmate al debate en la línea de fuego, donde la verdad quema. Bienvenidos una vez más a su programa En la Línea de Fuego. Por supuesto, parte de un invitado muy especial, no podemos dejar de presentar primero a las damas, porque hoy estamos con la hermosa presencia de Scarlett Caseros. Muchísimas gracias, bienvenido Héctor y bienvenido Sammy Morales, qué gusto tenerte con nosotros nuevamente. Hay mucho que hablar y pues gracias por estar con nosotros. Un placer saludarlos, Scarlett y Héctor, y gracias por tenerme de invitado acá con ustedes. Un placer y saludos a su audiencia. Muchísimas gracias. Es importante hablar de todo lo que tiene que ver con el panorama nacional. Realmente hemos visto muchas cosas que han acontecido, especialmente estos días, que nos ha dejado asombrados, nos ha dejado también motivados para que sigamos haciendo patria. Y por eso quiero que analicemos algunos puntos de los cuales vamos a estar hablando aquí con Héctor y nuestro invitado, que nos va a hacer un análisis amplio acerca de ese panorama nacional. Sammy, una de las cosas importantes que nos preocupa a nosotros, derivado a lo que vimos que aconteció con el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, que estamos vulnerables en el tema de seguridad. ¿Cómo ves tú cuáles serían entonces los desafíos que los guatemaltecos tenemos que afrontar en las funciones específicas de cada ministerio? Primero, gracias por eso del análisis. No pretendo llevármelas de analista, ni mucho menos, sino como ciudadano puedo ver algunas cosas. Y yo creo que todo eso es de diseño. Lo hablábamos fuera de cámaras, lo que ha pasado durante estos últimos 2 años en el Ministerio de Gobernación es imposible que haya tanta ineptitud a menos que sea adrede, que sea a propósito. Y cumplido el objetivo, mira cómo salió el ministro, se le protegió para que saliera del país, de la misma forma que han salido todas las personas que han sido acusadas en los últimos 2 años de infringir la ley, han salido como víctimas y diciendo que son perseguidos políticos, pero son prófugos. Se van por las chinamas y se van como prófugos, se van huyendo y escondidos de noche para salir, porque ya cumplieron su objetivo y son protegidos por, bueno, en este caso, pues, la estructura de gobierno actual protegió la salida del ministro. ¿Qué te puedo decir? Pues cumple su objetivo, genera el caos, ya se ha definido en muchas instancias lo que podrían ser los objetivos y los pasos del Foro de Sao Paulo, y parte de eso es la desestabilización de los países. Y lo que se logró en estos 2 años es la desestabilización del país y
generar una situación de psicosis donde la gente sale a la calle y no sabe con qué se va a encontrar o si va a regresar. Entonces cambian de ministro y colocan a una persona que viene a lavarle la cara al ministerio, una persona con una trayectoria pues buena y que ha estado también jugando roles interesantes que no puedo señalar ni cuestionar, pero sí interesantes. Estuvo en la Maxi en Honduras, estuvo en los juzgados de extinción de dominio en Guatemala, y es una persona muy preparada y confiamos pues que la persona cumpla con las funciones de dar seguridad, pero yo lo veo como alguien que viene a lavarle la cara a alguien que cumplió su misión y en esa misión se desgastó, pero lo protegieron para que saliera huyendo del país. Exacto, y en el tema del Ministerio de la Defensa, que ya hablando con varios amigos, definitivamente uno como civil, pues tiene sus criterios y debe entender que existen procesos dentro del Ministerio de la Defensa que se deberían de tomar para la investigación en el robo del armamento, que también nos ha vulnerado. Y en una de las cosas que pues se aclaró en una reunión que tuve, definitivamente que el Tribunal de Honor del Ministerio de la Defensa tiene mucho que ver en la persecución de ese delito, porque fue un delito el que se desaparecieran las armas. ¿Cómo ves tú entonces el futuro también del Ministerio de la Defensa? Porque vulnera la credibilidad de las autoridades, especialmente para las familias de nuestro país que confiamos plenamente en la institución. Voy a trasladarme a otro lado de los hechos, voy a trasladarme a la parte mediática. ¿Quién está hablando en este momento de la desaparición o el robo de armas del ejército? Nadie. Pues ya nadie, solo los que nosotros. seguimos mascando el mismo Ahora, chicle. Entonces, eso es más importante que todo lo demás. ¿Por qué? Porque regreso al asunto de que pareciera que todo esto es de diseño y que están protegiendo a actores. Si eso hubiera pasado en el gobierno del presidente Jimmy Morales, los medios de comunicación, con esa su estrategia que tenía de comunicar en cascada, donde salía uno, lo replicaban y se generaba una ola, una marea, un alfaque terrible sobre un tema. Imagínense cómo estaría la situación en este momento. Entonces, utilicemos un poquito el criterio, el análisis crítico, el pensamiento crítico, y cuestionemos por qué ahora ese tipo de situaciones no se convierten en un escándalo. Y previamente, cuando estos mismos actores estaban del otro lado, sí era un escándalo. Simple y sencillamente porque, regreso, hay toda una confabulación y un pacto de los verdaderos corruptos que están llevando al país al despeñadero. Pero a propósito, adrede, generan el problema, luego generan la solución, te venden la solución, pero están generando una situación de caos, que es nuevamente, regreso, parte de los pasos a seguir para la toma y control total del gobierno de los países que propone el Foro de Sao Paulo, del cual pues el partido de gobierno y el presidente del Ejecutivo son parte y lo han demostrado presentándose y participando de las actividades del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Simple y sencillamente que están jugando su juego y están protegiendo a sus piezas. Es lamentable esta parte que mencionan de la seguridad, porque se ha dado en todos estos países precisamente que tienen estos gobiernos de tipo progresista, le llaman ellos hoy día. Creo que se olvidan de la canción que usaban como himno, aquella de Perdone tío Juan, ¿verdad? Tenga cuidado cuando le hablen de progreso porque usted se queda flaco y ellos aumentan de peso. ¿Qué es lo que está pasando? Una corrupción terrible aunada a la violencia. Y en ese sentido sí quería pedirte un análisis, perdón, ya sé que hice yo, pero vamos a hacer el análisis de lo que pasa con gente que está metida en una corrupción tan grande, tan enorme, tan evidente, pero sin embargo tenemos una población que está desinformada y otra que comete el pecado más grande, desde mi punto particular de vista, que es la indiferencia. La indiferencia es terrible, porque nos han saturado y empachado de temas políticos. Si ustedes recuerdan, vayámonos al 2015, que indistintamente de si las autoridades de turno habían cometido ilícitos o no, pero se generó una avalancha de información y de señalamientos y la famosa lucha contra la corrupción, que no fue otra cosa que una carrera para tomar el poder.
Y en esa carrera para tomar el poder hicieron varios intentos, porque estuvo el intento de colocar vía golpe de Estado a Telma Aldana, colocarla vía proceso electoral, y se fueron dando un montón de cosas, ¿verdad? Pero nuestra gente se empachó, y es importante, y creo que eso es lo medular de lo que estamos hablando ahorita, fuera del análisis que podemos entrar a tratar de analizar desde nuestra perspectiva lo que está pasando, y es que tenemos que enfocarnos en enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a la juventud, a tener un pensamiento crítico, a no comprar las narrativas, porque toda esta guerra, que es una guerra, estamos en guerra desde hace mucho tiempo, guerra de cuarta generación, guerra cognitiva. ¿Qué es una guerra cognitiva? Aquella que maneja la información y la percepción de los hechos y la narrativa para venderle una verdad distinta a la población. Y nuestros jóvenes y viejos han caído en comprar esa narrativa. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer y qué es lo que está pasando? Pues nos han vendido una falsa lucha contra la corrupción cuando ellos, para alcanzar sus objetivos, realizan actividades mucho más corruptas de las que señalan y son unos grandes corruptos. Veamos, por ejemplo, lo que pasó ahorita con el Congreso. Si todos los del Congreso son del pacto de corruptos y ellos son los únicos santos, pues pactaron con todo ese pacto para elegir a la Junta. Eso los convierte, por lógica, en parte del pacto de corruptos, ¿sí o no? Así es. Pero en algún momento hay pacto de corruptos, en otro no hay pacto de corruptos, porque no es cierto, lo que hay es una narrativa para venderle a los jóvenes y a las poblaciones, a la población, la idea de que son los paladines de la justicia, pero no es cierto. Quisiera solo hacer una acotación. Sí. Precisamente uno de los principales en esta junta directiva fue directamente acusado por Juan Francisco Sandoval de casos de corrupción. Y ahora resulta que ahora es un santo que sube agua bendita. La misma Telma Aldana. Irónicamente. Sí, la misma Telma Aldana fue acusada y señalada como una magistrada y juez corrupta por la CICIG. Correcto. Con eso le doblan el brazo y luego la usan como alfil y ella se presta y hacen una gran alianza. Lo que significa nuevamente que ellos están acostumbrados a hacer pactos entre corruptos, porque son corruptos. Mire, lo demostraron en la reciente cadena nacional, lo demostró claramente Arévalo, que en lugar de hablar sobre lo que está pasando en Guatemala, de lo grave que acontece y lo que nos viene, él utilizó el espacio como para hacer un espacio político, para pedir auxilio, para garantizar la seguridad de quienes se fueron, como tú bien lo mencionas. Entonces, estamos perdiendo el tiempo y precisamente por esto quiero llegar al siguiente punto. Lastimosamente, tenemos un problema de nación, sin rumbo y sin estrategia. ¿Qué ves tú entonces para Guatemala o cómo puedes aportar para que los guatemaltecos comprendamos esto? Porque si hablamos de indiferencia, recientemente con lo que dijo Héctor, vemos de que muchas personas como que no entienden realmente lo que está pasando en Guatemala y por eso forman parte de esa narrativa. El rumbo es el despeñadero. Nos están llevando a un despeñadero. Nos están llevando por diseño, por plan, por estrategia a un despeñadero para convertirnos en un país completamente totalitario. ¿Cuál es la estrategia? Si nos damos cuenta, en todo el mundo están siendo perseguidas cosas que formaron el mundo occidental y cosas en las que nosotros creemos y nosotros defendemos. ¿Cómo qué cosas? La familia, el matrimonio, la vida, la libertad. Y ese tipo de cosas están siendo atacadas por la Iglesia. Al destruir todo eso, simplemente tienen al individuo y manejar al individuo pues es relativamente fácil, lo maneja el Estado directamente. Y viene una cantidad de estrategias de control que van a controlar no solamente lo que decís a través del control del aparente persecución del delito cibernético, el control total de las comunicaciones digitales, en función de otro montón de situaciones que plantean el control de tu billetera, implantando monedas digitales, y la gente dice, eso no hay problema. No hay problema cuando es un plástico que lo puedes utilizar donde querés. Claro. El problema es cuando esa moneda digital la genera el Estado, y el Estado sabe quién la usa, cómo la usa, cuándo la usa, por qué la usa, para qué la usa. Y sabe qué dice, cómo dice y cuándo lo dice. Y dice, lo que dice no me funciona, entonces le voy a pagar su billetera para que no compre en ningún lado. Entonces estamos llegando a momentos difíciles. ¿Cómo podemos trabajar contra eso? Enfrentar al monstruo,
pues todo el que saca la cabeza lo desmochan, ¿verdad? Pero podemos trabajar y enfrentar al monstruo desde casa. ¿Cómo? Fortaleciendo los valores y principios en los que creemos con nuestros hijos, con nuestros jóvenes y enseñándoles principalmente a que tengan un pensamiento crítico, que no se dejen embaucar. A mí me da tristeza hablar con gente que conozco y que todavía no se dan cuenta que los usaron, que el proceso electoral pasado estuvo viciado de una manera terrible, que les vendieron una panacea que es falsa y que todos los días no solamente se demuestra que es falsa, sino que todos los días están vendiendo nuestra soberanía. La cadena nacional del presidente Arévalo hace unos días fue vergonzosa. Porque Caótica, lo que hizo, fuera de eso, lo que hizo fue ceder la soberanía del país invocando la Carta Democrática. Como se ha vendido la soberanía, quitando la reserva del artículo 27 de los acuerdos de Viena, ¿fue? Del Tratado Sí, de Viena. del Tratado de Viena sobre los acuerdos internacionales. Y luego el presupuesto. En el presupuesto, todas las decisiones que se han tomado para darle el presupuesto, la ejecución del presupuesto a UNOPS, a la FAO, todas las cosas que se han hecho al respecto, es una cesión de soberanía. Y pongámoslo así, si tú no puedes decidir, si vos no puedes decidir en qué tienda gastar el dinero de tu salario y le das esa decisión al vecino o al jefe o al presidente del comité de vecinos de la colonia, ¿tenés soberanía de utilizar tu recurso? Entonces, estás dándole la soberanía del recurso económico del país a los organismos supranacionales que los van a utilizar comprando con las transnacionales que se alinean con los objetivos de un nuevo orden mundial, con los objetivos de la implantación de la Agenda 2030, con los objetivos de quitarle al individuo sus libertades. Entonces, este gobierno, Bernardo Arévalo y toda la gente que está en gobierno con él, están regalando la soberanía de la nación. Y la palabra soberanía es tan abstracta que la gente no entiende que estamos perdiendo la libertad de ser nosotros mismos. Y utilizan narrativas baratas. Es que jamás hemos decidido, siempre hemos sido dependientes. No ha habido un solo país en el mundo, ni una sola nación, ni un solo reino, ni un solo imperio que sea 100% independiente, porque en algo, aunque sea mínimo o ínfimo, depende de la decisión de un gobierno o de un reino o de un imperio ajeno. Y por eso es que tienen que pactar, y para eso existe la diplomacia, para pactar intereses entre países. Correcto. Entonces, ningún país es 100% independiente. Así que no se dejen engañar y por favor, patojos, sean críticos, no se dejen babosear, no se dejen embaucar. Eso es lo que puedo decir al respecto. Y me voy a meter en este momento, porque te toca. Yo te conozco a ti, Sammy, desde hace aproximadamente 30 años, si nos vamos muy lejos. Hace poquito éramos unos patojones, y algo que siempre admiré de ti y tu hermano, les guste o no a las personas, es esa manera de comunicar los mensajes tan elocuentes. Y como comunicadores en el tema, y en este caso como comunicador que tú has tenido mucho que ver, haciendo un análisis de esa cadena nacional, yo vi muchas debilidades de parte de Bernardo Arévalo y su gente. Por ejemplo, después de un discurso estratégico de defensa, porque fue un discurso estratégico de defensa, aplausos a una supuesta victoria por revictimizarse, por solapar lo incorrecto. ¿Qué mensaje ves tú como profesional en el tema de la comunicación y medios quedará en el corazón de las nuevas generaciones de las cuales tú acabas de hablar? Pues lastimosamente muchos lo celebran, muchos no se dan cuenta de lo que estuvo en juego en esa conferencia de prensa. La soberanía, invocar la Carta Democrática. ¿Quiénes son los países a los cuales se les ha aplicado la Carta Democrática? Cuba, Venezuela. Entonces, exacto. ¿Cómo es posible que un presidente salga diciendo, es que están atacando la democracia, me quieren dar golpe de Estado?
Pero si lo único que se está haciendo es darle seguimiento a una denuncia que él mismo puso. Exacto, Él ahí llegó, quería creo llegar. que fue 28 de marzo del, Sí. del Así es. 23, o no sé cuándo fue. Llegó y dice, miren, fíjese que hay firmas falsas en mi partido. Él puso la denuncia. Exacto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público? De acuerdo a la ley. El Ministerio Público tiene que darle seguimiento a todas las denuncias, incluso algunas que son de oficio, ¿verdad? Que es una dinámica que ellos utilizaban antes. Hacer el periodicazo y después perseguir, pero ellos Exacto. mismos hacían el periodicazo. Pero entonces, lo triste es que muchos patojos creen y celebran lo que él dice que fue una victoria. No solamente el haber colocado una junta directiva, que él lo celebra como una victoria, y sale un diputado diciendo que está movilizando gente, haciendo un montón de cosas para presionar al Congreso para que tome Sí. la decisión, evidenciando así un pacto entre corruptos, dicen ellos. Entonces, ellos son parte de ese pacto. Así es. Entonces, le vuelvo a decir a los patojos, tengan pensamiento crítico. Lo que está haciendo el gobierno actual, lo que está haciendo el presidente y su equipo, es entregar la soberanía del país. Invocar la Carta Democrática, es decirle a la OEA que se venga a meter al país, es decirle a los organismos supranacionales que vengan a decidir por nosotros, que vengan a resolver los problemas por nosotros. Y esto nos evidencia de que el gobierno actual solamente está siguiendo instrucciones, Exacto. porque esa invocación a la Carta Democrática, el haber levantado la reserva del artículo 27, no había necesidad. ¿Quién lo estaba obligando? Simplemente hay instrucciones para que en nuestro país puedan ellos gobernar haciéndonos perder nuestros derechos. Bueno, la fortaleza de eso, y no me dejarás mentir, Héctor, de que para nosotros nos va a dar la razón, porque el tiempo da la razón definitivamente, muchos lo estuvimos diciendo, y él va a quedar recordado en la historia como una persona que se aprovechó de los guatemaltecos, que jamás hizo nación, que no ama a Guatemala, eso se nota a kilómetros. Pero el daño está hecho. El daño está hecho. Y el problema es, ahorita lo que posiblemente viene es la implementación de todos los programas sociales y seguir con el Foro de Sao Paulo. Generar ingresos económicos directos a toda la gente que lo va a ver bien, principalmente la gente necesitada. Por eso es que los mismos presidentes de estos países han dicho que de esos países que están en el Foro de Sao Paulo, que es necesario mantener a la gente pobre, porque el pobre agradece todo lo que se le da y luego vota para mantener esos gobiernos que se convierten en regímenes autoritarios. Entonces, lo que yo estoy creyendo que va a suceder es que va a empezar a haber muchos programas sociales para comprar esas voluntades, para formar esos cuadros y prepararse para, bueno, no cuadros, sino formar ese voto clientelar y prepararse para las elecciones del próximo año. Yo creo que todos se quejan precisamente de una candidata que se caracterizó mucho por eso durante la pasada elección, te iba a decir, pero se caracterizó por eso en todas las elecciones. La juzgan, le echan tierra, le echan sustancias más asquerosas todavía, pero están trabajando para que Guatemala se convierta en eso precisamente, Sí. en un cliente. Y cada vez que vemos nosotros que una instancia internacional, sobre todo aquellas que tienen la U y la N dentro de su nombre, como puede ser UNOPS, UNICEF, Exacto. busca la que querrás, está interviniendo, estás precisamente como lo acabas de decir, estamos cediendo la soberanía a un grupo de personas que nosotros no elegimos. Nosotros elegimos en las urnas democráticamente a nuestros gobernantes. Esta vez se impuso uno que no quiere trabajar como gobernante. Y no sabe sino trabajar. que quiere darle a otras personas ese poder. Exacto. Entonces, en el caso de UNOPS, por ejemplo, ¿cómo ves que salen celebrando diciendo que se acaban de ahorrar 76 millones de quetzales en un año, pero resulta que son 102,000 millones lo que es solo la comisión para UNOPS? Para gente que no sé por qué quiere una comisión, porque ellos tienen un sueldo de las Naciones Unidas. Ellos tienen un sueldo operacional, ¿no? Exacto. Pero nosotros les tenemos que pagar una comisión de 102,000 millones de quetzales. Además de... Eso implicaría que podríamos haber mantenido esa corrupción durante 13 años y medio. ¿Qué opinión te merece un descalabro como este? Y que toda la gente dice que, ay, es que la medicina empezó a venir más barata. Un momento. A esos precios deberíamos de tener
regaladas. Y deficiente la medicina. Tenemos 2 minutos. Con el presupuesto que está invirtiendo UNOPS, debiera traernos las medicinas más baratas que El Salvador y México, cosa que no sucede en principio. Luego, lo que decía anteriormente, es una cesión de soberanía, entregarle nuestro presupuesto, el dinero de la nación, a un organismo supranacional para que ellos lo utilicen. Lo utilicen de cualquier forma, sin ninguna fiscalización, porque Guatemala no puede fiscalizar cómo utilizan los fondos. La Contraloría no puede ir y nadie en Guatemala puede decir que ahí hubo mal uso de los fondos. Y la semana antepasada o pasada hubo un alto ejecutivo de Naciones Unidas, creo que relacionado con UNOPS, siendo reclamado por la justicia de Estados Unidos por mal uso de los fondos. Entonces, de $60 millones. Von der Leyen. Entonces, ¿de qué estamos hablando al darle la plata a esta gente? Primero, está mal hecho. Segundo, eso es corrupción. Y tercero, al ser acusado de corrupción, el hermano de Bernardo Arévalo debió estar aquí frente a los jueces diciendo, miren, díganme dónde cometí un acto de corrupción, como hizo mi sobrino, que tan solo fue mencionado en los medios de comunicación, dejó sus estudios en Estados Unidos, se vino a presentar y a demostrar que era inocente. Pero ellos son unos cobardes. Así es, bien dicho. Sí, bueno, tenemos poco tiempo como para el análisis de otra pregunta, pero creo que parte del comentario ahí está, que incluso tu sobrino viene a Guatemala y recibe una sanción criminal para una falta administrativa. Una falta administrativa y de los funcionarios. Él no cometió ninguna falta. Él era novio de la hija de la señora que vendió las canastas navideñas. Y después de 8 años de proceso, salimos absueltos de un caso en el que jamás hubo nada. Es más, el mismo Iván Velázquez dice en la conferencia de prensa de nuestra aprehensión, los señores Morales Cabrera y Morales Marroquín jamás se beneficiaron económicamente, solo hicieron un favor. Y pues no había delito, pero era necesario tratar de doblegar al presidente Jimmy Morales porque lo querían votar y querían negociar con su familia. Las palabras de mi sobrino y mías el día de la aprehensión y después del juicio fue, hermano, papá, no te dejes presionar, nosotros le hacemos frente. Y hacer lo que tengas que hacer, seguí gobernando. Y bueno, creo que ese es el tipo de mensaje que puedo compartirle a los jóvenes, que me urge que por favor entiendan que tienen que utilizar su análisis crítico y no dejarse utilizar. Que despierten, porque la juventud está dormida. Por favor, no se vaya, porque nosotros vamos a volver con más información en la línea de fuego. En la línea de fuego, con Scarlett Caseros y Héctor Palacios. Prepárate para el análisis más directo, las opiniones más encendidas y los temas que arden en la agenda nacional. Viernes, 6 de la tarde. Súmate al debate en la línea de fuego, donde la verdad quema.